Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en lo que respecta a nuestras celebridades favoritas. Prepárense porque hoy vamos a desgranar esa sorpresa que Burak ha lanzado con su mensaje sobre Neslihan, y la polémica que esto ha desatado. Ya saben cómo nos gusta en este canal, ir directo al grano, analizar los detalles y entender qué es lo que realmente está pasando detrás de las cámaras. Así que si son fans de este tipo de contenido y les interesa saber todo sobre los últimos chismes y análisis del mundo de las celebridades, asegúrense de darle ese botón de suscripción ahora mismo. No querrán perderse nada de lo que publicamos. ¡Vamos allá! En el corazón de este asunto se encuentra una declaración que, para muchos, ha sido un verdadero vuelco de acontecimientos. Burak, una figura que conocemos y admiramos por su talento y carisma, ha hecho un movimiento inesperado al dirigirse públicamente a Neslihan, una actriz a la que también seguimos de cerca, tanto en sus proyectos profesionales como en su vida personal. Lo que comenzó como un aparente gesto o una comunicación, rápidamente escaló hasta convertirse en un torbellino de especulaciones y opiniones, tanto de fanáticos como de medios de comunicación. Este mensaje en particular no ha sido uno más, ha sido descrito como sorprendente y la reacción que ha provocado es, sin duda, una polémica de las que dejan huella. Para entender la magnitud de esta situación, debemos retroceder un poco. Burak y Neslihan, aunque quizás no siempre en el centro de los titulares por su interacción directa, son nombres que resuenan mucho en la industria. Ambos son talentosos, carismáticos y tienen una base de seguidores considerable y apasionada. Por lo tanto, cualquier comunicación entre ellos, especialmente si es pública y, como se ha dicho, sorprendente, tiene el potencial de generar un gran revuelo. El título mismo ya nos advierte de esto. Burak sorprende con mensaje sobre Neslihan, polémica desatada. Esto nos indica que no estamos ante un simple saludo o un intercambio casual, sino ante algo que ha tocado una fibra sensible. ¿Qué tipo de mensaje podría ser este? Las posibilidades son infinitas, pero considerando la repercusión, es probable que haya tocado temas sensibles o haya revelado algo inesperado. Podría ser un mensaje de apoyo en un momento difícil, una declaración de admiración, una referencia a un proyecto pasado o futuro, o incluso algo más personal que ha salido a la luz pública de forma imprevista. La clave aquí es la palabra sorprende. Esto sugiere que va más allá de lo esperado, rompe con la norma o revela una faceta de su relación o de sus pensamientos que no conocíamos. Y luego viene la polémica desatada. Las polémicas en el mundo de las celebridades rara vez surgen de la nada. Suelen ser el resultado de interpretaciones, de percepciones, de comentarios que dividen opiniones, o de situaciones que se salen de lo común y que generan debate. ¿Qué aspecto del mensaje de Burak a Neslihan ha provocado esta controversia? ¿Fueron las palabras exactas? ¿El momento en que se hizo la declaración? ¿La forma en que fue recibida o interpretada por el público? Estos son los aspectos que vamos a tratar de desentrañar hoy. Una de las primeras cosas que debemos considerar es el contexto. ¿Qué estaba sucediendo en la vida de Burak o de Neslihan, o en su relación profesional, en el momento de este mensaje? A veces un comentario puede parecer inocuo en un vacío, pero adquiere un significado completamente diferente cuando se sitúa dentro de un marco más amplio. Por ejemplo, si uno de ellos estaba pasando por un momento complicado, un mensaje de apoyo público podría ser visto de diversas maneras, como un acto de gran amistad y lealtad, o por el contrario, como una forma de buscar protagonismo o de interferir en asuntos privados. También es crucial pensar en la audiencia y cómo reacciona. Los fanáticos de las celebridades son un grupo muy apasionado y, a menudo, muy protector. Pueden idealizar a sus ídolos y cualquier cosa que perciban como una amenaza a esa imagen, o algo que va en contra de sus expectativas, puede generar una fuerte reacción. En este caso, la polémica podría provenir de interpretaciones erróneas, de la división de opiniones entre los seguidores de Burak y Neslihan, o incluso de la intervención de terceros que buscan avivar las llamas. Examinemos algunas posibilidades sobre el contenido del mensaje. Si Burak, por ejemplo, expresara su apoyo a Neslihan en medio de una controversia personal o profesional, los fanáticos podrían dividirse entre quienes lo ven como un acto de valentía y lealtad, y quienes lo consideran una intromisión innecesaria. Si el mensaje fuera más íntimo o hiciera referencia a detalles privados, la polémica podría surgir por la invasión de la privacidad, o por la percepción de que se está utilizando esa información para beneficio propio.
Y si fuera una declaración de admiración profesional, ¿por qué sería sorprendente y desataría polémica? Quizás porque la admiración venía acompañada de comparaciones, o de una evaluación que no todos compartían. Otro factor importante es cómo se difundió esta noticia. Fue una declaración pública en redes sociales, una entrevista, un comunicado de prensa. La plataforma y la forma de difusión pueden influir enormemente en la percepción y en la reacción del público. Un mensaje publicado en un momento de descuido en redes sociales puede ser interpretado de manera muy diferente a una declaración formal cuidadosamente elaborada. La viralidad de las redes sociales, además, puede amplificar cualquier tipo de emoción, desde la admiración hasta la indignación, creando rápidamente una polémica desatada. Ahora pensemos en el impacto que esto puede tener en las carreras de Burak y Neslihan. Si la polémica es negativa, podría afectar su imagen pública, generar desconfianza entre sus seguidores, o incluso tener repercusiones en sus proyectos laborales. Por otro lado, si se maneja de forma inteligente, una controversia bien canalizada puede, irónicamente, aumentar su visibilidad y mantenerlos en el ojo del público. A veces la polémica, por negativa que parezca, es una forma de mantenerse relevante en una industria tan competitiva. También es interesante considerar la perspectiva de Burak. ¿Qué lo motivó a hacer esta declaración pública? ¿Fue un impulso espontáneo, una estrategia calculada, o una respuesta a algo que él percibió? ¿Y cuál ha sido la reacción de Neslihan? Si bien el título se centra en el mensaje de Burak, la respuesta de Neslihan, o la falta de ella, es igualmente crucial para entender la dinámica completa de la situación. ¿Ha respondido? ¿Ha guardado silencio? Su reacción podría ser clave para calmar o intensificar la polémica. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, a menudo solo vemos la punta del iceberg. Las narrativas que se construyen alrededor de ellos son a menudo filtradas, interpretadas y, en ocasiones, manipuladas. Lo que se presenta al público como una polémica desatada, puede ser el resultado de una serie de eventos y decisiones mucho más complejas de lo que parece a simple vista. Por eso es fundamental mantener un enfoque crítico y analítico, y no dejarnos llevar únicamente por los titulares o por las opiniones más ruidosas. Podríamos especular sobre diferentes escenarios. Tal vez Burak y Neslihan tengan un proyecto juntos en el horizonte y este mensaje es una forma de generar expectación, aunque haya sido ejecutado de una manera que ha provocado controversia. O quizás haya una historia de fondo, una rivalidad o una amistad profunda que ha salido a la luz de forma inesperada. Las dinámicas entre celebridades son fascinantes precisamente porque a menudo son un misterio para el público. En resumen, lo que tenemos aquí es una situación que ha generado mucho ruido, un mensaje de Burak hacia Neslihan que ha sido calificado de sorprendente y que ha provocado una polémica significativa. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta sorpresa y de la controversia, considerando el contexto, la audiencia, el contenido del mensaje y la forma en que se ha difundido. Es un recordatorio de lo intensamente observadas que están las vidas de las figuras públicas y de cómo cada palabra y cada gesto pueden ser analizados y debatidos hasta la saciedad. Y eso es todo por hoy, queridos espectadores. Hemos intentado arrojar luz sobre esta intriguing noticia. ¿Qué opinan ustedes sobre el mensaje de Burak a Neslihan? ¿Creen que la polémica está justificada o es una exageración? Me encantaría leer sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Sus opiniones son siempre muy valiosas para nosotros y enriquecen la discusión. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por haber pasado este tiempo conmigo y por su continuo apoyo a nuestro canal. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba. También, si creen que alguien más podría estar interesado en este tema, no duden en compartir este vídeo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse para no perderse ninguno de nuestros próximos análisis y contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.